Bienvenidos a la unidad número 3 de alimentos y bebidas. Vamos a empezar con esta frase que dice: el ser humano por instinto de supervivencia buscó y se adaptó a alimentos de acuerdo a las necesidades. Los temas a tocar en esta unidad es la clasificación de los alimentos según su función nutricional, de acuerdo a su procedencia, de acuerdo a su vida útil y de acuerdo al riesgo en salud pública. Empezamos con la función nutricional, pero para entender el concepto hablaremos de nutrición, que proviene del latín tardío nutritio, conjunto de procesos involuntarios e inconscientes que empiezan cuando se ingiere el alimento. Inicia con la digestión, absorción y uso de los principios alimenticios ingeridos. El proceso alimentario empieza cuando termina la alimentación. Antecedentes según la FAO y la OMS de acuerdo a la función nutricional de los alimentos. Una buena nutrición es la primera defensa contra las enfermedades y nuestra fuente de energía para vivir y estar activo. La falta de acceso a alimentos no es la única causa de malnutrición. También hay malnutrición por el exceso de alimentos. Ahí es cuando hablamos de hambre oculta y se ve claramente definido en la obesidad. También contribuye a ella los métodos defectuosos de la alimentación o las infecciones o la combinación de los dos factores. Entonces, en los métodos defectuosos quiere decir que estamos dando alimentos que no aportan a las necesidades nutricionales específicas o a las infecciones. En este caso hablamos de los alimentos que no se exponen a condiciones higiénicas favorables o finalmente la combinación de los dos, alimentación o a las infecciones. Ventajas de una buena nutrición según la Organización Mundial de la Salud. Dice que la nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo, que los niños sanos aprenden mejor, que la gente sana es más fuerte y más productiva. En personas de todas las edades, una nutrición mejor permite reforzar el sistema inmune, contraer menos enfermedades y gozar de una salud más robusta. Clasificación de los alimentos según la función nutricional. Entonces tenemos acá que nosotros aquí cuando decíamos que la nutrición empieza cuando usted hace ingesta del alimento, allí a través de los dientes usted hace el primer proceso químico o físico-químico en la desnaturalización de algunas sustancias, entra al tracto digestivo, está el estómago, luego pasa a los intestinos y cada uno de ellos se especializa en absorber el nutriente de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la función de cada una de estas partes del cuerpo. Cuando hablamos de función nutricional, es la sustancia asimilable. En este caso hablamos de las proteínas, de las vitaminas y minerales y de los energéticos. Es decir, cada sustancia el cuerpo la asimila y la organiza de acuerdo a la función en el cuerpo. Entonces tenemos los formadores también denominados constructores y están compuestos por las proteínas. Como ya lo habíamos hablado anteriormente en la clasificación química de los alimentos, hablábamos que las proteínas existían de origen vegetal y origen vegetal. Aquí hablamos de función de la proteína. ¿Cuál es la función? Producir tejido corporal, piel, cabello, uñas. Se encarga de la formación del cuerpo humano, es la base de la formación de los huesos y de los músculos. Tenemos los reguladores, vitaminas y minerales. Es vital para las funciones vitales como la contracción muscular, reacciones nerviosas, coagulación de la sangre, formación de material genético. En el caso del material genético es importante la ingesta de ácido fólico, especialmente la formulan cuando las mamitas están embarazadas. En la coagulación necesitamos minerales como el hierro y la vitamina K, que la vitamina de hecho de la coagulación. En reacciones nerviosas necesitamos todas las del grupo B, incluso la vitamina C. En la contracción muscular también todas las del grupo B y por supuesto de algunos minerales. Tenemos los energéticos. Este grupo de alimentos aporta la principal fuente energética. En este caso hablamos de las harinas o almidones, de las grasas, ya sea de origen animal, origen vegetal, y hablamos también
de los dulces y los azúcares. En el caso del transporte de vitamina A, recordemos que las vitaminas, la A, la D y la K se transportan a través de las grasas. Teniendo en cuenta que cuando nosotros nos alimentamos, muy pocas veces pensamos en la función nutricional del alimento. Entonces, a la hora de comer, nosotros pensamos en alimento, no en la función nutricional. Y por eso se crea el plato saludable para la familia colombiana, que antes se identificaba por el tren de la alimentación. En mi plato saludable o el plato saludable del bien comer para la familia colombiana se condiciona a factores como la capacidad económica, lo que produce nuestro país, hábitos o costumbres y por supuesto hábitos y costumbres y por supuesto o sea, por qué la gente se enferma, por exceso, por exceso o por defecto de algunos alimentos. Clasificación de los alimentos de acuerdo a su procedencia. Tenemos procesados, naturales y artificiales. Los procesados es un alimento que ha sido intervenido por la mano del hombre, es decir, ha sido pelado, picado, entre otros. Tenemos como ejemplo las conservas de las frutas y las verduras, la elaboración de quesos, de lácteos o bebidas lácteas fermentadas como el yogur, el kumis. Los naturales, que no ha intervenido la mano del hombre y que se consumen tal cual como los provee la naturaleza. Entonces tenemos todas las frutas y las verduras. Y los artificiales dice que es el alimento compuesto por sustancias de síntesis química. ¿Qué quiere decir de síntesis química? Que incluso un alimento artificial puede tener un alto valor nutritivo, pero no necesariamente el alimento es de origen lo que nosotros normalmente diríamos alimentario. Entonces, los colorantes, muchos colorantes se obtienen de insectos. Ejemplo, el rojo se obtiene de un insecto que se llama el rojo cochinilla. El color caramelo de todas las bebidas oscuras se obtiene de la caramelización de los azúcares. Y así sucesivamente podríamos dar una lista larga acerca del tema. Aquí concluimos que no todo lo natural es tan bueno ni todo lo artificial es tan malo. Ejemplo, en los naturales. Si usted consume alimentos naturales, si no les hace un buen proceso de limpieza y desinfección, pues se puede exponer a una enfermedad infecciosa. Entonces, ahí está el problema pues, digamos, el dilema referente a los alimentos. Definición de los alimentos de acuerdo a su vida útil. Entonces, tenemos alimento perecedero, alimento no perecedero y alimento semiperecedero. Entonces, según la resolución 2674, el concepto lo encontramos allí, dice que el alimento que a razón de su composición, características físico-químicas, biológicas, pueden experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que por lo tanto exige condiciones especiales de conservación, almacenamiento, transporte y expendio. Entonces, acá hablamos de lo siguiente. Dice que diversa naturaleza en un tiempo determinado, ¿cierto? Que se da por unas características físico-químicas. Recordemos anteriormente que cuando hablábamos de la composición química de los alimentos, algunos alimentos son ricos o tienen un alto contenido de agua, de grasa y de proteína. Y ese le da las condiciones biológicas, de vida, condiciones biológicas para que las bacterias allí vivan y se reproduzcan. Recordemos que los alimentos de una manera natural y aceptable contienen bacterias. El asunto es que le demos las condiciones ideales. En el caso de los alimentos perecederos, ¿cómo detenemos esa condición ideal? Generando condiciones de almacenamiento y transporte especiales. En este caso hablamos de refrigeración y congelación. Alimentos semiperecederos, dice que las condiciones físico-químicas, por sus condiciones físico-químicas, pueden durar un determinado tiempo al medio ambiente y que en este caso tenemos como ejemplo algunos tubérculos y el pan. El no perecedero, dice que por sus condiciones físico-químicas, en este caso, un enlatado. El enlatado, por su condición físico-química, es decir, su tratamiento y conservación que se le ha aplicado, que se le llama conservación o esterilidad comercial, pues por supuesto, mientras que esté destapado, no es un alimento que genere las condiciones ideales para que una bacteria viva, siempre y cuando se almacene de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Tenemos por otro lado productos como la panela y productos como los deshidratados. Tenemos los granos como los cereales y las leguminosas secas, y pues ahorita también hablamos de frutos deshidratados como el tomate y algunas frutas. Ahora clasificamos los alimentos según el riesgo en salud pública. Para la industria del turismo es importante cuidar la salud del viajero, y esto requiere entender cómo se clasifican los alimentos de acuerdo al riesgo en salud pública. Entonces se clasifican por datos estadísticos de enfermedades transmitidas por alimentos y también por condiciones especiales por información científica de algunos alimentos que se ha evidenciado que causan enfermedades. Vamos a dar un ejemplo como que sin que el alimento sea perecedero puede generar enfermedades. Ejemplo, los cereales, específicamente el trigo. Puede que el producto sea seco, pero contiene gluten y muchas personas son alérgicas al gluten y puede causarle molestias en la salud. La clasificación de los alimentos se da a través de la resolución 719 del 2015, y esta es la que hace la lista de alimentos de alto, medio y bajo riesgo en salud pública. A su vez, esta es clasificada en grupos, categorías, subcategorías, y los define si son de alto, medio o bajo riesgo. Entonces tenemos la definición de acuerdo a la resolución 2674 del 2013. Recordemos que la resolución 719 modifica la resolución 2674 del 2013 y es la herramienta que tiene el Estado para decir o sancionar a alguien por no hacer buen almacenamiento o buen trabajo, o digamos que no aplique las buenas prácticas de manufactura. Y por supuesto es la herramienta que le puede decir, mire, en la resolución 1719 dice que el alimento, por ejemplo, como la carne cocinada, es un alimento de alto riesgo. Y según la resolución 2674 dice que los alimentos de mayor riesgo en salud pública serán almacenados en condiciones especiales, ya sea refrigeración o congelación. Si no están en esas condiciones, pues da, digamos, puntos negativos frente al establecimiento que vende alimentos y bebidas. Tenemos alimentos de mayor riesgo en salud pública, los alimentos que pueden contener microorganismos patógenos formar toxinas o el crecimiento de microorganismos patógenos, y alimentos que pueden contener productos químicos nocivos. Aquí quiere decir, los alimentos pueden contener microorganismos, eso ya lo sabemos, y favorece la formación de toxinas. ¿Por qué favorece la formación de la toxina? Recuerde que un alimento perecedero tiene las condiciones ideales para que éste viva. Alimento de medio riesgo en salud pública. Tenemos que los alimentos pueden contener microorganismos patógenos, pero normalmente no favorecen el crecimiento debido a las características del alimento o los alimentos que es poco probable que contengan microorganismos patógenos debido al tipo de alimento. Vamos a hablar de una fruta, ejemplo, un cítrico. Puede que contenga el microorganismo patógeno, pero las condiciones ácidas del cítrico impiden el crecimiento del mismo. Alimentos de menor riesgo en salud pública, pues son los alimentos que pueden contener menor cantidad de microorganismos patógenos, no favorecen su crecimiento y las características de los alimentos. ¿Cuáles son esas características? Bajo contenido de agua, bajo contenido de proteína y probablemente de grasa. Entonces, estos no contienen productos, y dice que tampoco no pueden contener productos químicos nocivos, pero eso no los exime tampoco de que no los contengan, porque pueden pues contaminarse en el transporte, en el almacenamiento, distribución, etc. Para concluir, decimos lo siguiente, que la composición química de los alimentos se asocia a su función nutricional. El conocimiento de la función nutricional de los alimentos sirve para generar buenos hábitos en la alimentación, y que los alimentos perecederos necesitan condiciones de almacenamiento en refrigeración y congelación. Asociamos el alimento perecedero al alimento de alto riesgo en salud pública, semiperecedero al menor riesgo en salud pública y al no perecedero bajo riesgo en salud pública. Y por supuesto, en estas condiciones se deben generar buenos sistemas de almacenamiento en refrigeración y congelación, o así sea el medio ambiente. Los alimentos de mayor riesgo en salud pública, por supuesto, son en su mayoría los perecederos. Nuevamente repetimos que es por las condiciones físico-químicas del producto: alto contenido de agua, alto contenido de grasa y de proteínas.
Para concluir, tenemos acá estos referentes bibliográficos. Favor remitirse a los links si quieren ampliar la información. También les recomendamos nuevamente remitirse a la información o los recursos bibliográficos que tiene, bibliográficos electrónicos que tiene la universidad. Ha sido un gusto para nosotros acompañarlos en esta unidad. Muchísimas gracias.